Que no ¿Quiere tiene... comentar? Si quieres comentar. Ok, un resumen rápido. A partir de 84-85 en Haití emerge un movimiento popular muy potente, muy fuerte, que logra derrocar la dictadura duvalierista, la dictadura feroz de 30 años, que parece mucho a lo que ustedes han vivido aquí en Uruguay, Brasil, Argentina. Y este movimiento popular, en los primeros momentos después del derrocamiento de la dictadura, tenía mucha fuerza, incluso era hegemónico, y no solamente planteaba una transformación del sistema político para salir de la dictadura, pero planteaba cambios estructurales, ¿no?, en las relaciones sociales, cambios estructurales, reforma agraria, alfabetización, creación de un verdadero sistema de salud pública, etc., ¿no? Lo que, reivindicaciones estructurales importantes que cuestionaban el sistema de dominación. Frente a eso, el imperialismo y la oligarquía haitiana se movilizaron para matar ese movimiento popular. Lo que explica que de 86 a 2014 tuvimos invasiones militares, golpes de Estado contra el gobierno democráticamente electo, escuadrones de la muerte para mantener un clima de inseguridad contra la población, corrupción, persecución a los dirigentes. Para tomar un ejemplo, cuando se produjo en el 91 el golpe de Estado contra el primer gobierno de Aristide, asesinan a más de 5.000 dirigentes, persecución contra más de 300.000 dirigentes. Es una cosa, no sé si se ha experimentado en otros países, pero se organizaron para organizar la migración de los dirigentes más importantes del movimiento, ¿no?, ofreciendo visas de resistencia norteamericana con toda la familia, ¿no? Por ejemplo, se produjo una masacre de los militares en un barrio popular del centro de Gonaïves que se llama Raboto, y al día siguiente llega el embajador norteamericano y lo primero que preguntas es el nombre de los dirigentes, ¿no?, para poder otorgar visa. Así que cuando regresa Aristide en el 94, regresa con un movimiento popular que había perdido, que había sido descabezado, ¿se dice? Decapitado, y que había perdido gran parte de su capital político, de su capacidad de intervención en el escenario político. Y utilizaron mucho también el personaje de Aristide, que vivió 3 momentos distintos, con 3 contenidos distintos, y utilizaron el personaje para dividir el movimiento popular, dividir al movimiento Lavadas. Y la MINUSTAH llega en el 2004 en el contexto del segundo golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide. La manipulación grosera de la Carta Magna de Naciones Unidas, ¿no? Y la MINUSTAH se instala en Haití en junio de 2004 con un mandato de 6 meses. Hace 10 años que están ahí. Y el 14, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir para renovar otros 12 meses a la fuerza, ¿no? Y es una fuerza que está compuesta de soldados de 35 países distintos, ¿no? Y que tenía 12.000 efectivos, ahora están reduciendo a 8.000, y que tiene 2 componentes, policías y militares, ¿no? La comandancia es de Brasil y es una fuerza, como lo decía anteriormente, que gasta $700 millones al año. La justificación de esa presencia, lo que está presentado en las resoluciones del Consejo de Seguridad: primero, estabilizar el sistema político; segundo, restablecer la seguridad ciudadana; tercero, organizar elecciones democráticas; cuarto, vigilar, defender y promover los derechos humanos. Esos 4
4 misiones han fracasado totalmente, por supuesto desde el punto de vista de los intereses estratégicos del país. Para las Naciones Unidas y para el imperialismo es un éxito, porque esa presencia logró profundizar la dependencia y llegar a una tutela disfrazada. Pero si tomamos estabilidad, no hay estabilidad, al contrario, estamos avanzando hacia un impasse institucional grave, y seguridad ciudadana tampoco, hay ciclos altibajos de inseguridad que no tienen nada que ver con lo que pasa en las favelas de Río de Janeiro, en Colombia. Son niveles de inseguridad mucho más bajos. Las cifras oficiales siempre presentan los países con menos problemas de inseguridad, Cuba y Haití, ¿no? Pero presentan que como si fuera una inseguridad enorme, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero para dar un ejemplo, hace 2 meses hubo una fuga masiva de una cárcel de alta seguridad. Salieron de la cárcel casi 400 presos, de los más peligrosos, dicen, ¿no? Y recuperaron solamente 75 hasta ahora. O sea, que la gran mayoría está todavía en la calle y te presentan que están logrando éxito en la seguridad. Y sabemos que eso no puede ser, porque la inseguridad está ligada, por supuesto, a fenómenos mucho más estructurales, como por ejemplo la enorme polarización de ingresos que hay. Por ejemplo, la ciudad de Puerto Príncipe, de 3 millones de habitantes, hay casi 2 millones de personas que viven en favelas, ¿no? Y favelas, ¿no? Y hay un desempleo de casi 70%, ¿no? Y además de eso, una de las causas conocidas de la inseguridad es el tráfico de drogas. Según los informes del Departamento de Estado, transita por Haití 12% de la cocaína que entra a Estados Unidos, ¿no? Un volumen importante de plata, estimulando todo tipo de inseguridad, tráfico, armas, etc. Y el tráfico de drogas ha aumentado, casi se duplicó entre 2004 y 2014. Si tomamos la cuestión de las elecciones democráticas, es muy importante también desenmascarar ese discurso, porque siempre presentan como si la democracia empieza con la llegada de la MINUSTA. Eso no tiene nada que ver. Las primeras elecciones parlamentarias de sufragio universal del continente se han hecho en Haití en 1816, ¿no? Que hay una larga experiencia, por supuesto con sus debilidades, pero había un sistema democrático que fue saboteado, incluso no tenemos tiempo de desarrollar eso, pero fue saboteado por la intervención militar del 15 de Estados Unidos. Y después de la caída de Duvalier, hemos vivido una elección presidencial en el 90, diciembre del 90, cuando Jean-Bertrand Aristide llega al poder, con una movida popular muy importante. Y las últimas elecciones del 2010-2011 son las peores del ciclo electoral 90-2010, ¿no? En 2010-2011, problemas técnicos, problemas de lista electoral, problemas de transporte de urnas. Hay que decir también que es un sistema electoral concebido para gastar dinero, para despilfarrar dinero, ¿no? Por ejemplo, las urnas vienen importadas de Canadá, ¿no? Había un sistema de identificación, de identificación fiscal con biométricas, con fotos, etc. Inventaron otro sistema de carnet electoral separado y gastaron millones de dólares en eso. Y las primeras tarjetas electorales que sacaron fueron importadas de México. Y se gastó 2 millones de dólares para importar esas tarjetas y llevarlas por barcos en Haití, ¿no? Después del terremoto, teníamos 1.500.000 gente sin casa en la calle, viviendo en la calle. Y los candidatos electorales gastaron hasta 60 millones de dólares en publicidad electoral, ¿no? Incluso poniendo sus afiches en las carpas, ¿no?
Y así que en el 2010, 2011 y ahora hay testimonios de un responsable electoral que sacó un libro muy importante que tú tienes, y a un embajador brasileño que se llama Ricardo Settelfuss, que dio una entrevista disponible en YouTube y que explica todo el mecanismo. A Jorge Gestoso, porque eso se ubica en la web. Sí, Jorge Gestoso, que es uruguayo. Sí, que dio una entrevista que hace un testimonio muy claro de todo el montaje de ese golpe de Estado electoral organizado por la ONU, organizado por Estados Unidos para imponer al actual presidente Martelly, que no fue electo realmente, ¿no? Así que está claro que en el campo de las elecciones democráticas estamos en retroceso con respecto a la experiencia del 90. Y el último punto, que es la defensa de los derechos humanos, ¿no? Bueno, primero es una fuerza que no dice nada sobre violaciones cotidianas de los derechos de los trabajadores haitianos, por ejemplo en la frontera, donde el ejército dominicano no respeta las convenciones internacionales sobre trabajadores migrantes, no respeta las convenciones binacionales sobre esto, y la ministra no dice nada. Cuando está en la frontera también, violaciones de expulsiones forzosas de los terrenos. Después del terremoto mucha gente ocuparon terrenos públicos, hubo una ola de expulsiones que se hizo a mano militar. Y la MINUSTAH es autor directo de violación de derechos fundamentales del pueblo de Haití. Voy a tomar 3 ejemplos. Primer ejemplo, cuando llegó la MINUSTAH en Haití, ocuparon un campus universitario durante más de 4 años, el campus de Tabar, expulsando a los estudiantes. En un país donde ya hay un déficit de infraestructura universitaria, tú expulsas miles de estudiantes que no pueden seguir con sus estudios porque el local está ocupado por soldados brasileños o uruguayos. Y violaciones a mujeres masivas, miles y miles de casos documentadas. Tenemos una organización feminista que se llama la SOFA, que saca cada mes informes de seguimiento sobre las quejas de violación. En un barrio popular que se llama Martissan, en el sur, en la salida sur de la capital, la MINUSTAH tuvo que reconocer que 110 soldados de Sri Lanka estaban haciendo violaciones sistemáticas a mujeres, niñas, niños, y hicieron la repatriación de esos soldados a Sri Lanka. Y hace 104. Y hasta ahora, 5 años después, no hubo ningún proceso judicial en contra de esos 104 soldados. A pesar que el Ministerio de Defensa de los Derechos de la Mujer pidió ser presente cuando se iban a juzgar, no se hizo nada, ¿no? Y muchísimos casos no documentados, pero es claro que es un fenómeno masivo. Y hace algunas semanas se produjo una manifestación de calle donde mujeres haitianas salieron a la calle con sus niños de soldados de la MINUSTAH que huyeron del país sin dejar su dirección, ¿no? Las informaciones internacionales que yo vi hablan específicamente de soldados uruguayos. Sí, también. Sí. Y el ejemplo quizás más grave también, todos son muy graves, porque cuando hablamos de violaciones hablamos de destrucción de vidas completas, de familias completas, etc. Pero en octubre de 2010 la MINUSTAH introdujo en Haití el cólera, una enfermedad que nunca existió en el país. Esta epidemia fue introducida por las tropas de Nepal. Cuando llegan las tropas de Nepal en Haití había una epidemia en Nepal, epidemia de cólera. Así que la dirección de la MINUSTAH sabía que había este riesgo de contaminación. No se hizo nada. Entre octubre de 2010 y actualmente murieron 9.000 haitianos de cólera. Este año tuvimos 45.000 afectados, con una tasa de letalidad de 1.2%.
es que la gente sigue muriéndose de cólera, cuando estoy hablando ahora. Cada vez que hay una temporada de lluvia, cuando hay brote de cólera en alguna región, ahora hay un brote en la zona del Plato Central. 9.000 muertos, 704.000 afectados. Y murieron también gente en Santo Domingo. Y el saldo de muertos hubiera sido mucho más alto, mucho más elevado, sin la presencia de la brigada cubana. Porque cuando Cuba se dio cuenta de la existencia del cólera, mandó una brigada especializada que realmente ayudó mucho a limitar la letalidad, ¿no? Y con instalación de centros de rehidratación, etc. Y lo más terrible es que Naciones Unidas no reconoce su culpa, no reconoce su responsabilidad penal incluso, y tampoco invierte recursos importantes para erradicar el cólera. En noviembre pasado hicieron un flash appeal, un plan de emergencia contra el cólera de $125 millones, y 2 meses después dicen, bueno, hemos obtenido menos del 25% de esta suma. Es decir, que ni siquiera están invirtiendo para combatir, para luchar contra el cólera, una enfermedad que ellos introdujeron. Y cuando abogados haitianos, organizaciones haitianas reclaman reparación, justicia, porque no solamente hay las familias de la gente víctima, hay provisiones en la Carta de las Naciones Unidas que dice cuando una fuerza de mantenimiento de la paz es responsable de la muerte de civiles inocentes, no armados, tienen que indemnizar a las familias. Naciones Unidas dice que no van a pagar indemnización porque benefician de la inmunidad. Palabras de Ban Ki-moon. Las tropas de Naciones Unidas benefician de la inmunidad. Terrible, ¿no? Y es también una de las limitaciones que tenemos. No solamente estamos retirando, exigiendo el retiro de las tropas, pero exigiendo reparación, ¿no?, de los daños, indemnización de las familias de las víctimas, y también hay que calcular todos los daños económicos hechos al país por la introducción del cólera. Por ejemplo, la producción arrocera cayó porque muchos trabajadores no han querido ir a la región de la Tzibonit, que es la región arrocera, que es en esa región que se produjo la epidemia por primera vez, porque tenían miedo de poner sus pies en el agua pensando que iban a contraer el cólera. Es decir, que cayó brutalmente la producción arrocera, con consecuencias en el hambre, ¿no? En Santo Domingo rehusó comprar productos agrícolas durante más de un año. Es decir, que son daños enormes desde el punto de vista económico y daños también desde el punto de vista de la imagen del país, ya que Haití en la prensa internacional no tiene una imagen favorable, pero ahora se añade la cuestión del cólera, y Haití ahora es el país donde hay más casos de cólera en el mundo, ¿no? Una enfermedad que no existía en Haití. Así que, por supuesto, es un ejemplo muy claro, emblemático de lo que ellos llaman derechos humanos y defensa de los derechos humanos. Y así que para nosotros es muy importante luchar para el retiro de estas tropas, denunciar lo que están haciendo, denunciar toda la retórica de los estados fallidos, de la ayuda humanitaria o de la cooperación sur-sur. No es una ayuda humanitaria, no es una cooperación sur-sur. Desvelar el papel importante que juega dentro de la visión estratégica del imperialismo para la cuenca del Caribe, y al mismo tiempo inventar solidaridad concreta, real, con el pueblo de Haití, porque pensamos que intercambios entre los movimientos sociales, los partidos políticos de América Latina puede ser muy provechoso para nuestro país, en campos como por ejemplo la cuestión de la deforestación, en campos como la alfabetización, como la cuestión de la salud pública, la educación pública, y
y hay un modelo interesante. Desde 98 hay una brigada cubana presente en Haití, brigada médica cubana, que cuenta con 600, 700 médicos y que ha hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Directamente con el pueblo. Cuando se produjo el golpe de Estado en contra de Raíces en el 2004, el gobierno que subió eliminó el subsidio que se le daba a los médicos cubanos para vivir en Haití durante más de 9 meses. Las comunidades se encargaron de cuidar a los médicos con comida, con alojamiento, con transporte y todo, ¿no? Y los médicos cubanos están totalmente integrados a las comunidades de base, a las comunidades campesinas, y también eso ayuda mucho a desmentir toda la propaganda de la peligrosidad haitiana, porque desde la llegada de la brigada médica en Haití, 98, 2014, nunca se ha producido un incidente de inseguridad, ¿no? Están totalmente insertados en el pueblo y han desarrollado una verdadera relación fraternal y con resultados muy interesantes. Hemos hecho una comparación de los resultados de la Brigada Médica Cubana con los resultados de Médicos Sin Frontera, de la cooperación médica canadiense, y los cubanos con mucho menos recursos obtienen resultados mucho más importantes sobre los indicios básicos de salud pública que la cooperación tradicional. Así que ya hay un modelo que funciona. Creo que sería interesante pensar, reflexionar cómo construir una respuesta solidaria desde los pueblos, ¿no? Un poco lo que hemos hecho con la Revolución Sandinista, con las brigadas de solidaridad, etc., ¿no? Para ver cómo realmente revertir esa situación y utilizar esa cooperación solidaria como un momento importante en la construcción de una verdadera integración de los pueblos, una verdadera integración a la altura de la liberación de 1804 y de esa visión internacionalista de los fundadores de Haití. Muchas gracias. A lo mejor si le mandamos una embajadora simpática como la que tenemos acá, mejora la situación de Haití. Porque la de acá no es imperialista, ¿Sabes a qué es se recontra refiere? simpática y amable. ¿Entendiste a qué se refiere? Sí. La embajadora americana. Sí, yo sé. Me contaron. Te contaron. Yeah. Hay una muy parecida en Haití, que parece mucho, es el mismo estilo de embajador que tienen en Haití. Sí. Sí, una mujer ahí muy... De origen que puertorriqueño. con lenguaje muy populista. Sí, Podemos abrir algunas preguntas. Vamos a abrir capaz lista y yo voy apuntando. Más que una pregunta, es una pequeña intervención. Por una reflexión. Bien, mi nombre es Violao. Soy médico, trabajo en Cuba ya hace varios años, médico forense. Y bien, bueno, que me llame Fidel y que haya estudiado en Cuba es mera casualidad. Contar un poco algo que tal vez no se sabe, que médicos que se han formado en Cuba, que son uruguayos, y estuvieron también en Venezuela, formándose y trabajando ahí con los venezolanos en el proceso revolucionario venezolano, también formaron parte de brigadas que estuvieron trabajando en Haití, en este aporte, tratando de salvar un poco lo complicado de la situación. Un grupo de compañeros fueron a Haití, pero fueron con las brigadas venezolanas, que también se acoplaron al trabajo que venía desarrollando Cuba, inmediatamente después del terremoto. La experiencia que salió, que un poco surgió de eso, fue que en el transcurso del tiempo que estuvieron los compañeros, jamás se generó un hecho de conflicto con la población, sino todo lo contrario, como planteaba el compañero. Y que en ninguna de las brigadas, tanto venezolanas como cubanas, existía un militar. No existían armas, no existía ni siquiera un elemento de contención represivo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no existió en ningún momento un hecho de conflicto, de confrontación que pusiera en peligro la integridad física de algunos de los compañeros que fueron. ¿Qué demuestra esto? Que
las tropas que están en Haití no son realmente una necesidad. Sí son una necesidad el contingente de gente que fue, no solamente médicos, sino que fueron profesores, técnicos, agrónomos y técnicos en otras ramas para apoyar un poco al cómo contener la situación que se había generado. Entonces, dentro de este internacionalismo también existió gente de Uruguay que estuvo aportando en ese proceso. Fueron pocos, pero sí existieron. Entonces tal vez algo que no se sabe mucho, pero bueno, que también aprovechando la presencia del compañero un poco manifestar eso también. Creo que tampoco, no sé si alguno de los presentes sabía un poco de esa historia, pero sí. Y que también es parte un poco de esta solidaridad que se quiere construir no solamente a nivel regional, sino a nivel continental. Y era más que todo eso en ese sentido, ¿no? Que de este lado también hubo un aporte que tal vez no fue notorio, pero que para algunos de los que estuvieron ahí fue muy significativo por lo que vivenciaron, ¿no? Y lo que pudieron aportar dentro de las condiciones en las que estaban. Sí, primero yo quería agradecerte por las explicaciones que nos diste y quería saber si podías hacer dos preguntas. Una sobre el presente y otra sobre el pasado. Eso con la que tiene que ver con el presente, si podías hablar un poco más sobre las maquilas y sobre si hay capitales brasileños que estén en las maquilas, si hay y en qué proporción. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es sobre el pasado y sobre el presidente Dessalines. Si pudieras hablar un poco más sobre las fuentes en las que se nutrió, qué leía, o qué estudiaba, cuáles fueron sus fuentes intelectuales, políticas, ¿no? Intelectuales políticas. Eso. Estoy yo. Después, a mí me gustaría, antes que nada, agradecer la participación de Camilo y de todos, de la Federación de Estudiantes. Es una lástima, a nosotros justo esta semana nos tocó una semana un poco complicada, estamos terminando en la recta final lo que es una campaña en defensa de la juventud y también del movimiento social en general, en lo que es derechos humanos, que termina en las elecciones el 26 de octubre con el plebiscito que seguramente te habrán contado. Eso creo que ha limitado un poco la participación, además de otras cuestiones internas de la federación, como elecciones internas, etc. Pero bueno, también manifestar el compromiso que tenemos desde la FEU. La pregunta que yo iba a plantear era sobre el estado actual de las organizaciones del movimiento social y político. O sea, cómo está el entramado social, cómo está el movimiento político y cómo está la resistencia organizada, digamos. Al menos nosotros en el movimiento estudiantil nos ha costado mucho generar un vínculo con el movimiento estudiantil haitiano, eso también es algo capaz después vos no podés colaborar, pero bueno, para saber eso. Yo quería agregar un detalle. Bueno, también agradecerte la charla y un poco en la línea de lo que acaba de preguntar Martín, un poco más de detalle de cómo es la organización de la lucha en contra de la minería y qué es cómo se está organizando, qué es lo que están concretamente haciendo. Más que responda y después. Una preguntita chica, porque ¿qué participación tienen, qué implicancia tienen las tropas de ocupación en el armado de las elecciones? Porque parece muy contradictorio, ¿no? Es un país ocupado, pero se habla de una institucionalidad democrática, de un Senado, un Parlamento que se opone al Poder Ejecutivo. Entonces es un problema que si no lo conocemos más de cerca es confuso, ¿no? Y acá no se sabe si hay elecciones o no, si son las Fuerzas Armadas que
nuestras tropas las que están organizando las elecciones o quién? ¿Qué participación de eso? Sí, gracias por el testimonio de esa presencia solidaria, muy importante. Y tuvimos un pequeño encuentro con algunos compañeros de egresados del ILAM esta semana, que realmente tienen mucho interés en desarrollar más, incluso en inventar más espacios de cooperación solidaria. Es muy importante ese tipo de experimentos, de experiencias. Y Brasil se interesó mucho a la cuestión de las máquinas, incluso el vicepresidente de Lula, Alencar, que está presente en la industria textilera, viajó a Haití para evaluar las posibilidades de invertir en las empresas de reexportación textileras. No hay una información clara sobre la presencia de capital brasileño actualmente en ese campo, pero es cierto que manifestaron ese interés y que organizaron varios viajes para poder estudiar esas posibilidades. Hay que decir que actualmente el sector es un sector que se está relanzando. Ahora tiene 32.000 obreros y hay solamente 3 parques industriales, pero hay un proyecto de construir 14 parques industriales de máquinas, y que por supuesto en esas construcciones se prevé una presencia mucho más importante de capital brasileño, de capital coreano, con el SAE sobre todo, y hay también muchos joint ventures entre capital norteamericano y capital haitiano. Un detalle, porque ustedes conocen todo lo que es el sistema de maquilar. ¿El qué? Lo que le preguntó Alma y lo que él está contestando, ¿sobre qué está hablando? Lo que es una maquila. Lo que es una maquila. Una maquila. ¿Se sabe lo que es una maquila? ¿Saben ustedes? ¿No? No, por eso, porque no se Sobreentendemos de que hay muchas cosas que acá no se conocen. Sí, En en la estrategia de localización del capital, a partir de los años 70, se intensificó una de las modalidades de localización en la industria textilera, que tiene algunas particularidades, porque requiere mano de obra a un nivel de mecanización baja, etc. Y se utilizaron plataformas en varios países donde hay mano de obra barata para producir masivamente textil hacia el mercado de Estados Unidos y de Europa. Y una de las zonas, por ejemplo, más conocidas en eso es la frontera mexicana, donde millones de trabajadores están en ese sector. Y las características es que ese es un sector con salario de miseria, con una sobreexplotación terrible, y se calcula que las mujeres que entran, hay muchas mujeres, son 75% de mujeres, por ejemplo, en Haití. Las mujeres que entran a 17, 18 años en ese sector, 5 o 6 años después ya casi no pueden seguir trabajando, porque la intensidad de la explotación es terrible. Nosotros, por ejemplo, en el sector de las máquinas en Haití hemos hecho una encuesta recientemente, en octubre pasado, que muestra que el promedio de duración de la jornada de trabajo son 11 horas. Cuando el Código de Trabajo habla de 8 horas máximo, pero trabajan 11, a veces 12 horas al día, por un salario totalmente de miseria, ¿no? Así que realmente es un sector donde los niveles de sobreexplotación son tremendos, con consecuencias humanas incalculables. Y también es un sector de capital golondrina, ¿no? muy volátil, que se desplaza en función de las condiciones de explotación que se presentan. Y es un sector también
prácticamente con la misma lógica de enclave, se dice en español, enclave, ¿no? Con muy poca relación con la economía local. Por ejemplo, en Haití se calcula que cuando dicen que esa industria exporta actualmente casi $1.000 millones al año, pero tienes 600, 700 millones de dólares para pagar insumos importados. Es decir, que lo que queda en la economía del país es ridículo en términos de porcentaje, no hay valor agregado real. Y es ese sector que la oligarquía haitiana, que Bill Clinton, que el Banco Mundial presenta que debe ser el motor del crecimiento en Haití, lo que es totalmente ridículo, pero que se inscribe en esa misma lógica de la mano de obra barata que yo señalaba, porque con la migración o sobre el territorio es con la misma cosa, es utilizar la mano de obra como plataforma de enriquecimiento y de acumulación de las transnacionales. ¿Hay algunas empresas en particular conocidas sí, instaladas? Levi's, Gildan, ¿no? la Sarali, ¿no? Todo lo que es jeans, ¿no? Los jeans, los más grandes están ahí. Nike, ¿ya? Los más grandes que están en las textileras están ahí. Y es una cosa que utilizamos también, porque hemos logrado en algunos casos tener articulación entre los sindicatos de esas empresas en el norte, y a veces es más eficaz hacer presión a partir de esos sindicatos porque quieren preservar cierta reputación, ¿no? Cierta imagen, y nos resultó muy interesante la articulación con los obreros de Gildan, por ejemplo, en Canadá. En el 2012 se fundó un sindicato que se llamaba el Sindicato de Obreros del Textil en Haití, y hicieron una rueda de prensa para anunciar el sindicato, y 2 días después revocación de toda la dirección, ¿no? Y luchamos a nivel del tribunal en Haití, tribunal de trabajo, y no logramos. Y cuando fuimos a Canadá, denunciamos eso con los sindicatos canadienses. A una semana después tuvieron que reintegrar a la dirección, ¿no? Así que también es una modalidad de lucha internacionalista importante que quizás no desarrollamos lo suficiente, ¿no? Y así que eso, ¿no? Las máquinas, que por supuesto es una modalidad que no puede llevar a ningún proceso de industrialización real, ¿no? Y que también prolonga esa modalidad de sobreexplotación de la mano de obra barata. Pero quizás sea importante a lo mejor decir que ese tipo de maquilaje consiste en importar materia prima, entrarla al país y sacar el producto final, sí, en el cual no solo no toma parte la sociedad, sino que lo desconoce. En general tienen zonas francas y tienen ventajas especiales que el Estado le da para construir. sí. Capital fijo bajo. Exoneración de impuestos. Exoneración de Casi impuestos. total de impuestos. No solamente para importación de insumos, pero también impuestos sobre la renta. La renta, no hay impuesto prácticamente. Tiene un cierto grado de similitud con nuestra UPM. Tiene un gran grado de similitud con nuestra UPM. Está instalado en la zona franca, sin obligación de declarar sus movimientos económicos, ni lo que importa, ni lo que exporta, y por tal, además de eso tiene exenciones de todos los impuestos. UPM no paga un solo impuesto. ¿Y Monte del Plata también? Y en Monte del Plata se construye con esas condiciones. Simplemente para que vean el paralelo, ¿no? Es mucho peor lo que está pasando en México y en Haití, porque no sé, en Haití se producían pelotitas de golf, pelotitas de golf que los haitianos no sabían lo que era. Sí. Perdóname, no te interrumpo. No, está bien. Sí, la pregunta sobre el movimiento social político en Haití actualmente. Como decía antes, bueno, durante la dictadura duvalierista se hizo una destrucción física del Partido Comunista, ¿no? Con matanzas masivas, sobre todo en el año 69,
cuando el Partido Unificado de los Comunistas Haitianos había decidido enfrentar la dictadura con la guerrilla y hacer una represión terrible que se soldó con la destrucción de muchos cuadros. Una de las historias más dolorosas es la destrucción de un pueblo entero que se llama Casal, en la montaña, a 30 kilómetros de Puerto Príncipe. Había un núcleo comunista ahí, un compañero interesante que se llama Alix Lamotte, que dirigía este núcleo, economista, que había publicado un libro sobre las relaciones agrarias. Y cuando las fuerzas guerreristas supieron que había un núcleo comunista ahí, llegaron y destruyeron toda la comunidad, incluyendo ancianos, niños. Todas las plantaciones, todas las casas fueron quemadas, ¿no? Así que realmente hubo una represión increíble, muy parecida a lo que pasó aquí con las dictaduras de seguridad nacional, dictaduras militares. Y así que durante gran parte del periodo guerrerista, la izquierda estuvo en la clandestinidad, ¿no? Tuvo que trabajar en la clandestinidad y una situación donde muchos cuadros tuvieron que exiliarse. Y en el 86, cuando el movimiento popular retoma la ofensiva, logra el derrocamiento de Duvalier, lo logra en condiciones que no son muy favorables, porque hay mucho espontaneísmo, ¿no? No había un proyecto político articulador de las luchas, ¿no? Todo el mundo estaba en contra de Duvalier, pero con múltiples objetivos, con múltiples sensibilidades, múltiples intereses. Y el movimiento que surgió como mayor articulación de esto es el movimiento Lavalas. Pero el movimiento Lavalas estaba dirigido por un sector de la Iglesia progresista, de la teología de la liberación. Jean-Bertrand Aristide era un sacerdote que no tenía un proyecto político claro, no tenía una visión política, una sensibilidad popular segura, pero no tenía una visión de construcción política, ¿no? Así que a pesar de su fuerza, cuando Jean-Bertrand Aristide llega al poder, no empieza a hacer transformaciones estructurales importantes, no intenta hacer, a pesar que lo derrocan muy rápidamente, también 7 meses después, pero tampoco había una visión clara de las transformaciones que había que emprender. Y hay que decir también que esta temporada de 86, durante todo ese periodo, después de 89, caída del muro de Berlín, hacia un momento de pérdida de referencia, de confusión en la izquierda, ¿no? Y muchas de las estructuras, por ejemplo, que tenían más credibilidad, la gente que había luchado, muchos de ellos se perdieron en una visión casi socialdemócrata, sin una versión revolucionaria a la altura de las tareas que teníamos que hacer en ese momento, ¿no? Y así que una fuerza popular contundente, pero sin un proyecto político de transformación real, ¿no? Y eso el imperialismo lo va a utilizar esa debilidad para crear divisiones dentro del movimiento, para manipularlo ideológicamente, etc. Y después de 2 golpes de Estado, el movimiento, y también después de la ocupación militar de 2004, el movimiento recibió muchísimos golpes, muchísimas pérdidas, destruyeron muchas infraestructuras del movimiento, y Aristide tuvo que quedar en exilio de 2004 hasta 2010, ¿no? En África del Sur. Durante ese periodo hay enfrentamientos, sobre todo entre los barrios populares, las fuerzas de la MINUSTA. La MINUSTA hace operativos militares en contra de los barrios populares de Soleil, que es un barrio importante de 200.000 habitantes. Y si uno va hasta Soleil hasta ahora, va a ver todos los impactos de bala en las casuchas. No, una represión violenta contra los barrios populares, pero
no logra realmente articular un verdadero movimiento patriótico frente a la ocupación. Y se puede decir que durante los 2 últimos años hay un proceso de reconstrucción de ese movimiento que retoma un poco la herencia de la lucha patriótica contra la ocupación yanqui del 15 y todas las luchas desarrolladas a partir del 34 con la fundación del Partido Comunista Haitiano. Y se ha logrado, por ejemplo, construir una unidad del movimiento campesino combativo, que es un paso adelante muy importante, ¿no? Y así que estamos en esta etapa de reconstrucción, de recomposición del movimiento y de articulación del movimiento con un proyecto político claro de transformación. Por ejemplo, yo hago parte de un proyecto de construcción política porque yo hacía parte, miembro de organizaciones clandestinas marxistas durante la dictadura duvalierista y después, pero ahora estamos construyendo un nuevo proyecto político y no solamente estamos construyendo este partido, pero también lo estamos haciendo dentro del proyecto de Frente de la Izquierda, de agrupación y de encuentro entre varias tendencias de la izquierda para realmente construir una fuerza contundente en el terreno político y en el terreno social. Y es lo que llamamos el terreno social, el MPD, el Movimiento Patriótico Democrático Popular, que trabaja sobre 6 ejes de lucha, y uno de esos ejes fundamentales es la desocupación, que nos parece que es el candado, uno de los candados fundamentales para abrir un nuevo espacio de acumulación de fuerza y de luchas. Así que... desocupación militar. Desocupación, sí. ¿No es lo que dije? Sí. Perdóname, una pregunta. Sí, los 6 ejes, ¿cuáles son los 6? Camil, Sí. una pregunta acá. Cuando tú dices las transformaciones radicales, ¿en cómo se podría concretar un poco más eso? ¿A qué se refiere? Sí, ¿Andrés? No, dale, quiero escuchar. Sí, no, un proyecto de construcción socialista basada no solamente en las luchas populares de los 2 últimos siglos. Se han dado luchas muy importantes, una de las más importantes fue la resistencia a la ocupación norteamericana del 15, y también basadas en una nueva lectura de la historia de Haití, retomando los elementos de visión popular, por ejemplo, de los fundadores de la nación. Cuando hablamos de la reforma agraria de Dessalines, por ejemplo, ¿no? Dessalines dice los africanos nacidos en África, ¿qué van a tener como tierra? ¿No? Si debemos hacer una reforma agraria, una distribución de tierra que toma en cuenta que la fuerza fundamental, la fuerza motriz de la revolución fueron ellos, y si hacemos una repartición tomando en cuenta solamente el fenómeno de la herencia, no van a tener nada. Lo mataron. Así que retomando ese proyecto y tomar en cuenta que en el proceso de construcción de la nación haitiana durante el siglo XIX se ha desarrollado una cultura sobre 3 pilares: el creol, un idioma que ha jugado un papel muy importante en la resistencia, porque los colonos franceses mezclaban en una plantación africanos de origen distinto para que no puedan comunicarse, porque no tenían el mismo idioma, la misma religión, etc. Los esclavos inventaron un idioma para comunicarse entre ellos. Inventaron una religión, el vudú, que es una cultura también nacida en la resistencia, en la lucha revolucionaria, y el lacu-paysan. Porque decimos que hay 3 pilares, ¿no? El creol, el vodú y el lacu-paysan. El lacu-paysan, el creol, es un espacio comunitario que no se puede vender, ¿no? Una propiedad colectiva, y alrededor de esa propiedad colectiva se desarrolla mucho trabajo colectivo. El kumbit, seguramente escucharon la cuestión del kumbit, ¿no? La noción de kumbit. No. El kumbit es una forma de trabajo colectivo desarrollado incluso en los tiempos de la esclavitud y que se reforzó después de la independencia,
Y decimos que hay que repensar la sociedad haitiana en base a esos dos elementos, ¿no? Los tres elementos de la formación de la nación y los elementos de lucha contra la dominación de la oligarquía y la dominación extranjera durante los 2 últimos siglos. Y es interesante ver que esta resistencia cultural en Haití hace que, por ejemplo, para dar un ejemplo, McDonald's nunca pudo establecerse en Port-au-Prince. Intentaron 3 veces, fracasaron, ¿no? Es decir, que hay elementos de identidad cultural que contrarrestan el despliegue de esa cultura unificadora, globalizadora, etc. Así que partir de esos elementos para realmente crear un proyecto nacional, un proyecto socialista revolucionario nacional, que permite responder a los desafíos actuales, ¿no? Y hacer una ruptura revolucionaria con el sistema de dominación, ¿no? Cuyo uno de los elementos fundamentales es exactamente esa